Primero que nada, pues me gustaría agradecer a los organizadores por aceptar mi charla, la cual titulé La suma de conjuntos finitos en R2. En esta charla les platicaré de lo que estuve trabajando durante mi maestría y es un trabajo conjunto con la doctora Amanda Montejano, el doctor Mario Huicochea y el doctor René González. Ajá. Entonces, lo que nos vamos a enfocar en esta charla, como su nombre lo dice, pues analizar la suma de conjuntos finitos, pero particularmente nos enfocaremos en ver qué tan pequeña puede ser la suma en términos de cardinalidad y además quiénes son los conjuntos que producen suma pequeña, ¿no? Entonces, antes de empezar, pues vamos a definir cómo se suman dos conjuntos. Sean A y B dos subconjuntos de Rn, no necesariamente finitos, pues se define la suma de Minkowski de A y B como el conjunto que se forma sumando un elemento de A con un elemento de B y todas las sumas posibles que se puedan generar de esa manera. Entonces, la definición es bastante intuitiva y sencilla. Un ejemplo, si yo tengo que A es este conjunto y B este conjunto, pues A más B va a quedar de esta forma. Lo pueden verificar que si yo sumo todos los elementos de A con todos los elementos de B, pues me produce esto. Ajá. Ahora, si A es ahora es este conjunto de Z2, ajá, entonces también yo puedo sumar A con A, es decir, consigo mismo y le vamos a llamar 2A. Entonces la suma de A consigo mismo, pues este conjunto de acá y lo pueden verificar. Uh-huh. Entonces, también la suma se puede ver de manera visual. Si yo tengo que A es este conjunto formado por 4 puntos, ¿quiere sumar A con A? Pues es reproducir A uh-huh, en en el plano, tomando como centro cada punto de A. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo siguiente, se ven que A es el cuadrado, entonces lo que voy a hacer es volver a escribir el cuadrado, pero ahora tomando como origen o centro este punto, luego este punto, luego este punto, luego este punto. Y lo que obtenemos pues va a ser la suma. Ajá. Entonces, pues ya sabemos cómo se suma en R y en R2. Ahora, antes de deducir o encontrar qué tan pequeña puede ser la suma de dos conjuntos en dos dimensiones, pues es importante o es imperativo primero analizar cómo se comporta en una dimensión. Uh-huh. Entonces el teorema siguiente nos dice eso, cómo se comporta la suma en una dimensión. Entonces sean A y B conjuntos finitos de enteros, entonces nos dice el teorema que la cardinalidad del conjunto suma, lo más pequeño que puede ser es esto de aquí, que es la cardinalidad de A o la cardinalidad de B menos 1. No puede ser más pequeño que esto. Entonces, en una dimensión tenemos esto. Y además el teorema también nos dice quiénes son los conjuntos que generan suma pequeña. ¿Quiénes van a ser los conjuntos que generan suma pequeña? Pues van a ser progresiones aritméticas con la misma diferencia. También está el caso cuando uno de ellos tiene un solo elemento, pero ese caso lo vamos a ignorar por el momento. Entonces nos vamos a quedar solamente con que los conjuntos que tienen suma pequeña son aquellos que son progresiones aritméticas con la misma diferencia. Cabe destacar que deben ser con la misma diferencia. Ajá. ¿Qué quiere decir con esto? Pues vamos a ver si yo tengo A, ese conjunto 1, 3 y 5, y B, ese conjunto 2, 4, 6. Se dan cuenta, son progresiones aritméticas ambos, diferencia 2. ¿Por qué diferencia 2? Porque dos elementos consecutivos están separados a una distancia 2. De 1 a 3 hay distancia 2 y de 3 a 5 hay distancia 2. Lo mismo ocurre con B. Entonces, como los dos son progresiones y además con la misma diferencia, entonces el teorema nos dice que al sumar A con B, nos va a generar un conjunto lo más pequeño posible. ¿Y cuánto es eso? Pues ya vimos que es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos 1. Entonces la cardinalidad de A más B en este caso es 5 y si cumple que es igual a la cardinalidad de A que es 3 menos la cardinalidad de B que es 3 menos 1 menos cardinalidad 5. También puede pasar, otro ejemplo, también son cuando los dos conjuntos son intervalos de números enteros. Ajá. Que en este caso son progresiones aritméticas de distancia 1. Se dan cuenta si A es esto y B es esto, A más B va a generar esto. Y pueden calcular que en efecto se cumple la igualdad en el teorema anterior. Uh-huh. Entonces, ya que tenemos caracterizado y que ya sabemos cómo es la suma en una dimensión, pues vamos a tratar de deducir cómo se comporta la suma en dos dimensiones a partir de aquí. Uh-huh. Ya sabemos aquí, en una dimensión, que los conjuntos que tienen suma pequeña son progresiones aritméticas. Entonces, ¿cómo deben ser los conjuntos en R2 que producen la suma más pequeña? Pues nos gustaría que las progresiones aritméticas estuvieran involucradas, porque es una manera natural pensar eso. Si una dimensión son progresiones aritméticas, entonces en dos dimensiones van a ser conjuntos
relaciones a las progresiones aritméticas. Entonces vamos a crear esta relación. Consideremos el siguiente conjunto. Ajá. ¿Se dan cuenta de este conjunto? Sus filas están en progresión aritmética. ¿A qué me refiero? Si yo me tomo una fila cualquiera, pues la distancia que hay entre dos elementos consecutivos en la fila es constante. De aquí a aquí es distancia 1, de aquí a aquí es distancia 1, de aquí a aquí es distancia 1 y de aquí a aquí es distancia 1. Y se cumple para todas las filas. Entonces, la dirección en X son progresiones aritméticas. También lo mismo sucede con las columnas. ¿Se dan cuenta? Los elementos de cada columna están en progresión aritmética de distancia 1. De aquí a aquí hay distancia 1, de aquí a aquí hay distancia 1 y así pasa con todas las columnas. Entonces, en dirección en Y también los puntos están en progresión aritmética. Ahora nos faltaría la dirección que combina ambas. Y para eso nos vamos a fijar en el término de cada columna, en el elemento final de cada columna. Entonces, se dan cuenta, los elementos finales de cada columna, pues están en progresión aritmética porque la distancia entre dos elementos consecutivos es la misma, ¿no? Y que en este caso, den cuenta que la pendiente de esta recta, es -1, ¿no? Porque va cayendo en 1 y 1. Entonces, estos conjuntos los formamos a partir de progresiones aritméticas. Entonces, una manera natural de pensar es que estos conjuntos van a crear la suma más pequeña. Entonces, vamos a calcular cuánto es la cardinalidad de sumar dos conjuntos así. Pero antes de eso, vamos a nombrarlos. A ese tipo de conjunto lo vamos a llamar trapezoides. Ahorita nos vamos a quedar solo con dos parámetros, el h y el m, y -1 y 0 los vamos a dejar fijos. ¿Quién es h y quién es m? Pues h va a ser el número de filas que va a tener el trapezoide y m la cantidad de columnas que va a tener. Bueno, se define. Bueno, y también lo que vamos a hacer es denotar a las columnas, porque van a ser de utilidad las columnas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el trapezoide cuando h es 8 y m es 5. ¿Qué quiere decir? Que tengo 8 filas, y tengo 5 columnas. Y -1 es porque la pendiente de la recta que une los puntos finales es -1. Y 0 porque la pendiente de la recta que une los puntos iniciales es 0. Entonces, pues vamos a caracterizar a los trapecios de acuerdo a sus columnas. Entonces, ¿quién va a ser un trapecio? Pues la unión de sus columnas, y podemos decir explícitamente quién es la columna. La columna I, pues van a ser los puntos cuya coordenada en X es Y, y Y pues va a ir disminuyendo, ¿no? Y va a empezar desde 0 y va a terminar hasta H en el primero, digo H-1 en el primero, H-2 en el segundo, H-3 en el tercero, y así nos vamos, ¿no? Entonces, ya con eso, pues ya podemos saber cuál es la cardinalidad de un trapezoide. Nosotros sabemos que el trapezoide es la unión de sus columnas y sabemos cuántos puntos tiene cada columna. Entonces, podemos calcular la cardinalidad del trapecio como tal, que es esta fórmula de aquí. Ahora, lo que nos falta saber es, si sumamos dos trapezoides, ¿nos genera un trapezoide? Pues la respuesta es sí. Si yo sumo este trapezoide con ese trapezoide, nos va a generar un trapezoide cuyos parámetros van a ser la suma de los parámetros de los trapezoides originales. Aquí si yo tengo 8 columnas, digo 8 filas y 9 filas acá, la suma va a tener 17 columnas, ¿no? Filas. Si tengo aquí 5 columnas y 7 columnas acá, la suma va a tener 12 columnas, ¿no? Y nos va a generar este trapezoide. Aquí nos da 16 porque recordemos que estamos contando la fila 0, ¿no? Y aquí 11 por lo mismo, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la suma de dos trapezoides es trapezoide y ya sabemos cuánto es la cardinalidad de un trapezoide. Entonces podemos calcular la cardinalidad de la suma de un trapezoide, de dos trapezoides. ¿Qué es esto de aquí? Al sumar dos trapezoides, pues su cardinalidad va a ser esto. Entonces ya tenemos como un primer vistazo de qué tan pequeña puede ser la suma. Entonces ahora nos falta verificar que en efecto. Ahora nos falta verificar la siguiente pregunta. ¿Será cierto que si A y B son conjuntos cualesquiera de 7 a 2, se cumplirá que su suma es más grande que la suma de dos trapezoides? Es decir, es en efecto, sumar dos trapezoides obtenemos la cardinalidad más pequeña. ¿Y qué quiere decir que eso? Pues que la suma de dos conjuntos cualesquiera va a ser mayor que la cardinalidad de la suma de dos trapezoides. Y pues la respuesta es sí. Entonces, ¿cómo le hicieron los autores para demostrar esto? Pues definieron una técnica muy importante que es la técnica de compresión de conjuntos. Consideremos un conjunto arbitrario y vamos a comprimirlo. ¿Cómo es comprimirlo?
Pues lo que vamos a hacer es primero bajar todos los puntos hacia el eje X, ajá, y si tengo más dos puntos en una misma columna, pues los va a dejar con distancia 1 entre ellos. Entonces aquí bajo todos mis puntos al eje X, y si yo tengo más de dos puntos en una columna, pues va a dejar distancia 1. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero ahora hacia el eje Y. Los aviento todos hacia el eje Y, y de nuevo dejando una distancia 1 entre cada uno de ellos. Entonces nos va a quedar así el conjunto comprimido. Entonces, se dan cuenta, el conjunto comprimido sí cumple que en la dirección en X es progresión aritmética, la dirección en Y es progresión aritmética, pero la dirección combinada no lo es. De aquí a aquí tengo pendiente 1, pero de aquí a aquí es pendiente 0. Entonces, los puntos finales de las columnas no están en progresión aritmética. Entonces, sería bueno pensar que la suma de dos comprimidos es más grande que la suma de dos trapezoides, ¿no? Porque en la dirección combinada no cumple eso. Entonces, las propiedades de la comprensión son las siguientes. Como lo único que estamos haciendo es mover los puntos, pues la cardinalidad no se modifica. Entonces, la cardinalidad de un conjunto y comprimido va a ser la misma, igual que las columnas. Ahora, la parte importante es que la suma de los conjuntos originales siempre va a ser mayor o igual que la cardinalidad de la suma de sus comprimidos. Y esto es lo que nos va a servir para deducir que la suma de trapezoides es la más pequeña. Ajá. Entonces, pues ya. Entonces, ¿por qué comprimimos? Porque al comprimirlo, calcular la cardinalidad de la suma es más fácil. Entonces, la cardinalidad de la suma resulta ser esto. Y que resulta ser esto. Y que además los autores demostraron un lema muy maravilloso que la cardinalidad de la suma de dos comprimidos se puede acotar por la suma por la cardinalidad de la suma de dos trapezoides. Entonces, con 2 y 5 ya estamos demostrando que la suma más pequeña que se puede lograr es sumar dos trapezoides. ¿Ok? Y bueno, y el teorema lo demostró en Krevich y Serra, que es lo que les dice, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿existirán otros conjuntos en Z2 que al sumarse también tengan suma pequeña, aparte de los trapezoides? La respuesta es sí, pero van a ser trapezoides más generales, donde ya C y D ya son libres. ¿Quién es C? Pues es la pendiente de la recta que baja y D es la pendiente de la recta que sube. Entonces, cosas más generales podrían ser triángulos, trapezoides, rectángulos y paralelogramos. Ajá. Y bueno, y ya más adelante Feynman, Grinkiewicz y Serra y Stancescu demostraron que sí, que los únicos que tienen suma pequeña son los trapezoides generales. Y ese es el teorema que demostraron. Ajá. Ahora, en mi trabajo de tesis, ¿qué fue lo que hicimos? Pues fue encontrar estos teoremas, pero cuando estamos sumando más de dos conjuntos. Ajá. Encontramos, bueno, primero se generaliza el lema de una dimensión, que nos dice qué tan pequeña es la suma de muchos conjuntos. Se generaliza las técnicas de comprensión y llegamos al siguiente teorema. Llegamos que cuando sumamos más de dos conjuntos, la suma lo más pequeña que puede ser es esto. Y además caracterizamos a los conjuntos que generan suma pequeña, que en efecto van a ser trapezoides. La demostración del teorema es por inducción, que no es inducción directa, sino sí tiene un truco. Entonces, en mi trabajo de tesis de maestría, pues fue hacer eso, generalizar el teorema para más de dos conjuntos. Bueno, entonces eso es lo que les quería platicar. Muchas gracias por ver el video. Gracias.